La jornada básicamente la desarrollaremos en 4 grandes bloques. Fundamentaremos ese rol del testigo electoral, por qué ustedes han sido designados, por qué ustedes son importantes, como bien lo decía Andrea, porque ustedes son la esencia, el núcleo de este proceso, para después adelantarnos en algunos detalles sobre la jornada, su papel durante la jornada, los formularios con los cuales ustedes se van a encontrar, ¿cierto? El proceso de escrutinio y de escrutinio de mesa, y desde luego las situaciones críticas y una parte final con algunos mensajes sobre delitos electorales. Muy bien, entonces siendo fieles pues a este esquema planteado, la idea es que entonces abordemos los fundamentos del rol del testigo electoral. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el marco normativo que regula el papel del testigo electoral? ¿Quiénes pueden ser testigos electorales y cuál es ese proceso entonces de acreditación que es necesario se surta? Entonces, lo primero que tenemos que decir lo primero que hay que ahondar es en el carácter, en la importancia de los testigos electorales. ¿Por qué es que son esenciales los testigos electorales en cualquier jornada electoral en nuestro país? Pues bien, se dice entonces que el testigo electoral es un mecanismo, tal vez el mecanismo más inmediato al control de la ciudadanía, al proceso de votación y de escrutinio electoral. Y es el más directo porque es ejercido precisamente por los ciudadanos. Es ejercido de manera real, en tiempo real, y es el que va a legitimar el proceso que se adelanta. Imagínense ustedes por un momento lo que serían las elecciones sin los testigos electorales. Pero imagínense ustedes cómo se han llevado a cabo en nuestro país los procesos electorales sin la euforia, ¿cierto?, que ha despertado el ser testigo electoral, producto de las diversas acciones que han puesto en entredicho los resultados que en anteriores procesos electorales se han entregado. Y esto ha sido un tema que ha, afectado a muchos sectores políticos del país. No es solamente una demanda que encabece el sector que lidera el gobierno actual, encabeza el presidente de la República, sino que otrora, por ejemplo, partidos como el MIRA sufrieron los estragos de un mal conteo de votos, de un mal proceso de escrutinio, y pues se vieron abocados a iniciar y a desplegar toda una campaña al interior de su colectividad de formación de testigos electorales, y hoy por hoy este partido se convierte en un abanderado de la estrategia de protección y cuidado del voto. Entonces, como ustedes pueden ver, el testigo electoral es esencial para legitimar, para refrendar, para garantizar que se cumplan los principios más básicos y elementales que acompañan y rigen todo proceso electoral en nuestro país. Entonces, el testigo electoral garantiza transparencia. ¿Por qué? Porque van a permitir que el proceso sea visible, van a ser esos ojos de todo el resto de la ciudadanía que ha ido a las urnas a depositar su voto, a expresar una intención, una voluntad democrática, y ustedes como testigos electorales son esos ojos que garantizan que pueda ser verificable los resultados, la jornada y en general todo lo que acontece dentro de la contienda electoral el día de las votaciones. Entonces, ustedes son garantes de los actores políticos, son garantes tanto de la registraduría, que como lo vamos a ver es la encargada de organizar, ¿cierto?, el proceso electoral, como del Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de legitimar o escrutar, dar el veredicto final en cuanto a resultados de ese proceso electoral. Pero ustedes son garantes de sus partidos, son garantes de sus candidatos, y también, y desde luego y no menos importante, son garantes en general de todos los electores. Ustedes ayudan a prevenir que se cometan conductas fraudulentas. La presencia del testigo electoral de alguna forma ahuyenta, ¿cierto?, a quienes pretenden de manera fraudulenta alterar los resultados, la voluntad
del electorado. Entonces, si ustedes me permiten el símil, el testigo electoral hace las veces del espantapájaros en el cultivo de maíz que ahuyenta a aquellas aves que pretenden comerse los granos, ¿cierto?, del sembrado. Entonces ustedes ahuyentan a aquellos que pretenden manchar, mancillar, opacar, ¿cierto?, generar dudas y generar mantos, ¿cierto?, de desprestigio sobre el proceso electoral. Por eso ustedes son unos actores que previenen ese tipo de conductas. Ustedes ayudan al proceso de verificación. Desde luego, comprueban que tanto los votos como los formularios y los resultados sean todos coherentes y ustedes puedan entonces considerar un proceso electoral legítimo, porque han acompañado, ¿cierto?, al elector, han acompañado a los jurados de votación y han acompañado el proceso de conteo de votos a boca de urna, como se conoce este proceso de escrutinio al momento de abrir las urnas. Bien, entonces ustedes garantizan esa trazabilidad. Bien, ¿por qué? Porque entre otras tienen acceso a los documentos que certifican lo que ocurrió en ese puesto de votación, en esa mesa en las cuales ustedes fueron designados. Ustedes tienen la posibilidad entonces de obtener copias de los E14 para cotejar los resultados oficiales, entregarlos a sus colectividades, hacer ese cotejo con lo que se está registrando o reportando por parte de la registraduría en los denominados, por ejemplo, boletines electorales, que no es otra cosa que un preconteo. Bien, entonces la Constitución Política en el artículo 258 genera los cimientos del rol del testigo electoral al establecer la necesidad de garantizar un voto libre, secreto y sobre todo los instrumentos de control ciudadano al proceso electoral, dentro de los cuales aparece la figura del testigo electoral. Aquí hay un marco normativo y sobre ello vamos a ir muy rápidamente. La Constitución Política, desde luego en el artículo 258, en el artículo 265, hablan sobre la base constitucional del sufragio, de las garantías electorales y los mecanismos de control ciudadano a los procesos de elección en el país. La Ley 1475 de 2011 establece todo el andamiaje de la organización, funcionamiento y la financiación de los partidos y movimientos políticos con y sin personería jurídica en nuestro país. En particular, el artículo 18 de esta Ley 1475 habla de los derechos que tienen los partidos de avalar candidatos y, por consiguiente, de designar los testigos que representarán a esos candidatos durante la jornada electoral. La Ley 996 del 2005, del Estatuto de Garantías Electorales en periodo presidencial. Esta ley regula entonces la equidad y el control del proceso. También nos brinda herramientas precisas para el ejercicio del testigo electoral en nuestro país. Hay un código muy importante, el Código Electoral, que data por allá de 1986, el decreto 2245. Desde ese momento, cuando se empezaba el proceso de elección popular de alcaldes en nuestro país y de gobernadores en nuestro país, ya se avisoraba la necesidad de abrir los procesos democráticos en Colombia, pues se reguló el proceso electoral y allí también hay normas en relación con la función de jurados, testigos en materia electoral, el proceso de escrutinios y reclamaciones. Norma aún vigente. Materia concreta, los artículos 105 y 110, de 105 a 110, son los encargados de regular este proceso. La Ley 163 de 1994, que habla o establece las denominadas garantías electorales, son disposiciones sobre la inspección electoral y el rol que tienen los veedores y los testigos durante esta jornada. Y sumado a todo esto, las resoluciones de la registraduría, a través de circulares y otros instrumentos legales, otra serie de actos administrativos, fijan procesos operativos de acreditación del ejercicio de funciones específicas durante cada jornada electoral. Entonces nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que para este proceso electoral vamos a tener un marco resolutivo o regulatorio, ¿cierto?, específico en relación con lo ocurrido en el proceso de elección
que se tuvo para Congreso de la República. Entonces aquí tenemos una serie de resoluciones que nos establecen, por ejemplo, una divipol, que es esa división política que establece la registraduría para determinar en dónde habrán puestos de votación, cuáles mesas de votación se suprimirán o cuáles puestos de votación se reubicarán por condiciones de orden público o calamidad ambiental o desastre ambiental, ¿cierto? Entonces allí tenemos un marco normativo casi que exclusivo para cada proceso electoral emanado tanto de la registraduría como del Consejo Nacional Electoral. Bien, entonces, como pueden ustedes ver, el país cuenta con un marco normativo lo suficientemente amplio, prolífero, que le permite a los testigos electorales desempeñar su función con todas y plenas garantías, pero además a los partidos políticos poder blindar, ¿cierto?, el proceso de elección y garantizar que la voluntad de sus electores realmente se vea reflejada en los resultados definitivos. Entonces, pues, el país ha venido avanzando, ha venido consolidando el marco regulatorio del rol del testigo electoral. Y entonces, en ese sentido y con este marco normativo, pues basta hacernos una pregunta muy esencial. ¿Quiénes pueden ser testigos electorales? Y entonces, básicamente, uno puede encontrar que quienes pueden ser testigos electorales son todos los ciudadanos colombianos mayores de edad. ¿Y por qué mayores de edad? Recuerden ustedes que la ciudadanía en nuestro país se adquiere al cumplir los 18 años. Es decir, el colombiano, al alcanzar estos 18 años, la mayoría de edad, logra el ejercicio pleno de derechos que le son atribuidos en la Constitución Política de Colombia. De alguna manera, digamos que hasta antes de esa edad, durante la adolescencia y la infancia, se gozan de derechos, desde luego, pero no en la plenitud que establece la Constitución, en la medida en que no pueden ejercer el derecho al voto. Quienes entonces alcanzan la mayoría de edad se convierten en ciudadanos aptos para votar y desde luego entonces también para ser, entre otros, testigos electorales. Entonces, ser ciudadano colombiano mayor de edad es el primer requisito que se debe tener, ¿cierto?, para ejercer el rol de testigo electoral. Aquí no podemos tener testigos electorales que no sean colombianos. Podemos tener venezolanos, podemos tener panameños, podemos tener peruanos, podemos tener amigos españoles, podemos tener amigos alemanes que residan en nuestro país, pero si no tienen nuestra ciudadanía, no podrán fungir como testigos electorales. Bien, entonces, además de ser colombiano mayor de edad, pues debe ser designado por un partido, movimiento político, con personería jurídica o un grupo significativo de ciudadanos que haya inscrito un comité o una candidatura. Es decir, no me puedo autopostular, no es un elemento que quede de alguna forma a discreción mía y la organización electoral entonces me deba reconocer porque se me ocurrió ser testigo electoral en los próximos comicios. Si yo deseo ser testigo electoral y tengo una identidad política, me debo acercar a ese partido, a ese movimiento político con personería jurídica o a ese grupo significativo de ciudadanos para que me designen, para que me inscriba como potencial testigo electoral. Una vez ocurre esa designación por parte del partido, pues yo podré ejercer ese rol. Entonces, ¿quién más puede ser testigo? Desde luego, los designados por los candidatos. Recordemos, ¿cierto?, que no solamente es una potestad de los partidos, los movimientos o los grupos significativos de ciudadanos, sino que los candidatos también pueden inscribir sus propios testigos electorales. Sobre todo esto se ve en los comicios de corporaciones públicas como Congreso, como asambleas departamentales, consejos municipales, ¿cierto?, en donde los candidatos pueden asignar un grupo específico de testigos electorales. Pero a pesar de que yo pueda ser designado por un partido, por un candidato, yo necesito tener además una acreditación formal ante la Registraduría Delegado Municipal de mi condición de testigo electoral. De tal suerte que no solamente necesito ser ciudadano, no solamente necesito ser designado, postulado por un partido, movimiento
o candidato, sino que adicionalmente requiero ser acreditado por la registraduría. Bien, es decir, que la registraduría me reconozca a través de una credencial mi rol de testigo electoral. Yo me puedo inscribir, pero la registraduría puede abstenerse de permitirme, ¿cierto?, ser testigo electoral. Por consideraciones de logística o por consideraciones de antecedentes, la registraduría de alguna forma hace también un tamizaje a las postulaciones. En términos generales, allí no hay mayores negaciones. Básicamente lo que tenemos es un desbordamiento de solicitudes de acreditación como testigos electorales, lo que llevan a que la organización electoral se desborde y no logre entregar las credenciales a tiempo. Por eso ustedes han visto cómo el proceso de acreditación, ¿cierto?, por parte de partidos y de candidatos o de movimientos políticos se aumentó. El día de ayer veíamos cómo la registraduría había ampliado el plazo para presentar testigos electorales hasta el próximo 24 de mayo y eso pues evidencia la demanda que ha tenido esta figura, ¿cierto? Y cómo cada vez más los ciudadanos quieren hacerse parte activa del proceso electoral. De tal suerte que entonces tendremos que la registraduría acreditará y seguramente habrá dispuesto de un mayor equipo, de una mayor capacidad para dar respuesta a todas estas solicitudes que provienen muy seguramente de las distintas campañas para convertir o para tener el mayor número de sus, digamos, adeptos, de sus militantes, de sus seguidores como testigos electorales. Y, por supuesto, quien cuente con cédula de ciudadanía vigente y legible. En términos generales, cualquier ciudadano puede ser testigo electoral, solamente deberá montarse en un vehículo denominado partido político, candidato o movimiento político con personería jurídica para lograr esa acreditación. Entonces, ¿quiénes no pueden ser testigos electorales? Pues los jurados de votación de la misma mesa. Ellos no pueden ser juez y parte, no pueden tener de alguna manera una doble condición, ¿cierto?, en su rol de jurados y al tiempo de testigo electoral. Los servidores públicos con funciones electorales, esto es, los servidores o los trabajadores adscritos, los funcionarios de la registraduría, del Consejo Nacional Electoral, tienen en total restricción para ser testigo electoral. El personal de seguridad asignado al puesto, esto es decir, la Policía Nacional no puede ser testigo electoral, el Ejército no podrá ser testigo electoral, los integrantes de la Armada no podrán ser testigos electorales. Las personas que no tengan credencial de la acreditación como testigo electoral no podrán ejercer ese rol, no serán reconocidos como testigos electorales y desde luego aquellos que ejerzan la coacción, el proselitismo o incluso lleven o porten armas durante la jornada electoral serán apartados, serán seguramente conducidos hasta las estaciones de policía por las prácticas de coacción, proselitismo o porte de armas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, queda claro quiénes pueden ser testigos electorales. Aquí no se necesita tener una condición particular de residir en el mismo municipio o de votar en la mesa en donde yo estoy inscrito o incluso de tener algún tipo de formación profesional específica para ejercer el rol del testigo electoral. Entonces, ¿cómo funciona, cómo procede ese proceso de acreditación que de alguna forma describíamos rápidamente? Pues lo primero es que el partido hace la designación, bien sea los directorios, los comités municipales, las coordinaciones de campaña, en general los responsables por parte del partido o movimiento político envían unos listados, designan formalmente al testigo mediante una comunicación directa que se debe contar o con la que se debe tener. Bien. Luego de ese proceso, pues, se hace una solicitud formal ante la registraduría. Allí se presenta el formulario de acreditación que ha establecido, que ha diseñado la registraduría y que ha entregado a los partidos políticos, a los movimientos con personería jurídica, a los grupos significativos de ciudadanos, para que, pues, adjunten con la fotocopia de la cédula, la carta de designación, la respectiva solicitud, la postulación. Bien, en un plazo máximo, la registraduría deberá responder.
más o menos, como les digo, la solicitud se puede radicar hasta 2 días antes de la jornada electoral. En este caso, se ha advertido que por el volumen, ¿cierto?, de testigos que pueden haber en la próxima jornada electoral, el plazo se amplía hasta el próximo 24 de mayo y de ahí en adelante no se admitirán acreditaciones. Y luego viene lo que ha resultado traumático de reconocerse así, que es la expedición de la credencial. Y ustedes podrán, quienes hayan sido ya testigos electorales o quienes no lo han sido, llamarlos a la calma en la medida en que la registraduría prácticamente que entrega credenciales horas antes del inicio del proceso electoral. Hemos tenido credenciales que salen el mismo sábado en horas de la tarde, el sábado en horas de la noche, o llegan incluso a la madrugada del domingo. Trabajan 24 horas para tratar de garantizar que la mayor cantidad de inscritos tengan su credencial y puedan participar como testigos electorales. Entonces la registraduría hace el proceso de verificación de cumplimiento de los requisitos que mencionamos antes y expide la credencial oficial. Entonces el testigo debe portar esta credencial que lo identifica, que lo acredita como testigo durante toda la jornada en un lugar visible. Esto no es para guardar en la billetera, eso no es para guardarlo en la agenda que se cargue ese día, no, es una escarapela con la que ustedes tienen plena movilidad durante el puesto de votación a lo largo de toda la jornada electoral. La asignación de mesa o puesto pues está establecido en la misma asignación que hace el partido, y aquí básicamente lo que se sugiere es que ustedes sean testigos en el mismo puesto de votación en el que votan, no se compliquen generando unos procesos de solicitud como testigos electorales en zonas a las cuales ustedes pues van a tener que desplazarse, que no van a poder, digamos, cubrir durante todo el día de manera efectiva. Entonces cada testigo pues va a tener un puesto de votación específico, una mesa específica, pero esto no quiere decir tampoco que un testigo no pueda fungir como testigo de 1 o 2 mesas, de acuerdo, por ejemplo, al tamaño del puesto de votación. Entonces pensémonos un poco los que van a ser testigos en la zona rural. Allí hay un puesto de votación en donde hay 2 mesas, pues con un solo testigo se acredita para las 2 mesas, un solo testigo para ese puesto de votación. Bien, pero en algunos puntos más grandes, pensemos un centro comercial en la ciudad de Bogotá, o pensemos el punto de Corferias en la ciudad de Bogotá, que es el punto más grande del país, pues ustedes se imaginarán que allí resulta difícil ejercer ese rol de testigo en varias mesas. Entonces aquí sí ya hay una asignación de una mesa y un puesto de manera específica. Solamente se admitirá un testigo por partido. Eso sí, no se debe llegar, ¿cierto?, en gavilla, en montonera, como usted, digamos, como se puede denominar coloquialmente, para ser testigos de una única mesa. Entonces aquí hay que tener una distribución estratégica por parte de ustedes, de su partido, para que puedan cubrir la totalidad de mesas, cubrir la totalidad de puestos de votación que se tengan dentro de la jurisdicción correspondiente. Bien. Y entonces dejamos hasta aquí sobre ese rol, sobre ese primer bloque de temas que teníamos pues como preparados. Y avancemos entonces con el segundo de los ítems, y tiene que ver con la jornada electoral. Bien, antes de abrir la jornada electoral, ¿qué se debe hacer? Una vez se inicia el proceso, entonces, digamos, cómo se desarrolla, ¿cierto?, esa jornada, cómo se hace el proceso de apertura de las urnas, cómo es ese proceso entonces de cierre y de escrutinio en mesa o de conteo en mesa. Entonces, lo que hay que decir es que la jornada tiene distintos momentos. Esto no arranca a las 8 de la mañana cuando se tocan las notas del himno nacional por parte de las autoridades locales y se da inicio pues al proceso, sino que esto tiene un proceso de preparación previo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que tengan su credencial, que estén debidamente acreditados y desde luego que la misma credencial pues no sea fraudulenta, que cuente con todos los sellos, que cuente con toda digamos, los mínimos que están establecidos para la credencial. Esto no es una hoja de blog que se imprime de manera sencilla, no, esto es un formato que emite la registraduría, seguramente se descargará online y ustedes pues deberán portarla para que pues digamos cumplan con esa acreditación necesaria. Entonces ese proceso ustedes deben hacerlo con antelación al inicio de la jornada. Ustedes deben conocer el puesto y la mesa con anticipación para el cual fueron asignados, ¿cierto?,
como testigos electorales. Entonces, fíjense en el puesto de votación. Repito, si lo hacen en el mismo sitio donde ejercen el derecho al voto, muchísimo mejor. Pero si no, pues la indicación es que ustedes se acerquen a acompañar el inicio de la jornada electoral, que es muy importante, como ya lo vamos a hacer, y durante el transcurso de la misma puedan desplazarse entonces hasta el sitio de votación de ustedes. Insisto, como estrategia deberían los testigos electorales ser testigos en el mismo puesto de votación en el que ejercen su derecho al voto. Bien, estudien los tarjetones. En este caso, pues vamos a tener un solo tarjetón, pero pensemos un poco en la jornada electoral del Congreso de la República, en donde al elector se le entregaban cerca de 5 tarjetones. El testigo debe conocer cada uno de esos tarjetones y ese es un proceso que se hace días previos a la jornada electoral. Aquí les voy a presentar el tarjetón con el que se van a encontrar los ciudadanos para las próximas elecciones. Bien, llevemos materiales de apoyo. Entonces, un testigo electoral, imagínense un testigo con el celular whatsappeando todo el día y sin batería y sin el cargador a la mano. Imagínense en un testigo electoral sin un lapicero. Imagínense al testigo electoral sin una agenda, en donde pueda, por ejemplo, arrancar una hoja y presentar una reclamación. Imagínense el testigo electoral incluso sin los formatos que muy seguramente su partido dispondrá para que ustedes presenten las reclamaciones. No, el testigo electoral debe proveerse, ¿cierto? Debe prever todo el kit, ¿cierto? Que lo debe acompañar durante la jornada electoral. Quienes tengan baterías portátiles para sus celulares, llévenlas. Quienes tengan portátiles, llévenlos. Quienes tengan los celulares, pues manténganlos con carga, que tengan cupo en su memoria para poder hacer los videos, hacer la toma y los registros fotográficos. Deben llevar ustedes, pues desde luego, lapiceros, los formatos que les han sido asignados. Lleven refrigerio, aprovisionense de agua, hidrátense, porque es una jornada bastante extensa que arranca desde las 7 de la mañana más o menos y va hasta el cierre del día. Esto puede ir hasta las 8 de la noche. Esta será una jornada en donde el conteo seguramente será muy rápido porque es un único tarjetón y ese conteo de votos en las mesas es muy ágil, distinto a lo que ocurre con el conteo de votos de Congreso, que como ustedes pudieron advertir, nos tomó bastante tiempo conocer finalmente quiénes habían resultado electos por la complejidad que se tiene a la hora de clasificar los votos, contar los votos de 5 o 6 tarjetones disponibles que se tenían con igual número de urnas por abrir. Entonces, ustedes aprovisionense, lleven todo este tipo, digamos, de materiales de apoyo que les permitan, repito, ejercer la mejor labor posible. Coordinen con su campaña. Esto es, mantengan una comunicación permanente con sus enlaces de testigos electorales para que ustedes puedan comunicar cualquier circunstancia que se pueda llegar a presentar a lo largo de la jornada y recibir una orientación específica de cómo proceder. Y pues desde luego la puntualidad. Es importante que ustedes lleguen mucho antes de la hora de la apertura del proceso, entonces al menos unos 30 minutos antes para verificar instalaciones, material electoral, la presencia de los testigos y puedan entonces estar atentos al inicio de la jornada que, como lo veremos, requiere de una especial atención. Y desde luego, descansen el día anterior. No hay nada más difícil que llegar, digamos, en condiciones no muy óptimas de salud, ¿cierto?, a ejercer el rol del testigo electoral. Entonces, descansen la jornada previa, dispónganse para tener todas sus energías puestas en este rol, en esta función. Una vez ustedes entonces están allí, llegan 7:30 de la mañana, pues ustedes harán parte del proceso de apertura de la mesa de votación. Y entonces ustedes tienen que hacer un check. Y este es el check que tienen que hacer antes de que inicie la jornada, entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Entonces ustedes deben presenciar y verificar cada uno de estos pasos antes del inicio de la votación, antes de que se abran los puestos de votación, antes de que la gente pueda ingresar al puesto de votación, dirigirse a su mesa y ejercer el derecho al voto. Lo primero, que la urna esté vacía y que desde luego se encuentre sellada con un sello que, como vamos a ver más adelante, está firmada por todos los jurados. Bien, entonces ustedes deben presenciar este acto de sellado
las mesas, de las urnas, perdón, antes de comenzar la votación en la mesa a la cual fueron asignados. Lo segundo, una vez se sella la mesa, la urna, perdón, y pues se dan cuenta que la misma está vacía, ustedes deben verificar que los jurados de votación estén completos. Son 6 jurados de votación los que suelen asignarse a cada mesa, pero mínimamente al momento de iniciar la apertura de la votación se debe contar con 3 de ellos, debidamente acreditados, con cédula vigente, quienes se presentarán ante los testigos electorales. Después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes verifiquen que haya un material electoral completo, que se cuente con todos los tarjetones, que haya un cubículo claramente identificado, adscrito a esa mesa de votación, que se tengan los formularios E14 y que haya un registro de votantes, que son, digamos, los materiales del famoso kit electoral de los jurados de votación. Entonces ustedes muy dispuestos para que el espacio de votación garantice el voto secreto, garantice que el ciudadano pueda depositar el tarjetón en la urna, ¿cierto?, correspondiente, que los cubículos tengan accesibilidad para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, ¿cierto? Y que los jurados adviertan que tienen los formularios E14 y que tienen el registro de votantes completo. Luego, pues, cerciórense de que el puesto de votación está en condiciones adecuadas. Esto ya es en general el puesto de votación, que tiene condiciones de iluminación, que es accesible, que los cubículos, como les decía, garantizan ese voto secreto, que se cuenta con las condiciones, repito, adecuadas para ejercer el derecho al voto, no que están en medio de una gotera y se va a mojar, ¿cierto?, el material electoral, o que de repente, pues digamos, hay unas condiciones de seguridad que no son las óptimas. Ustedes todo eso lo pueden advertir antes del inicio, ¿cierto?, o durante el inicio de la apertura de la jornada electoral. Que no haya propaganda de ningún candidato dentro del puesto de votación ni en los 50 metros circundantes. Desde luego que ni en el puesto, si no hay en el puesto, pues no deberá haber en la mesa, ¿cierto? Y mucho menos en los 50 metros a la redonda. Quienes sean identificados pues con propaganda electoral por fuera de estos márgenes, pues podrían llegar a ser trasladados a los puestos de votación y el material incautado destruido e incluso verse abocados a judicializaciones. Bien, y verificar que el número de registro de votantes asignado a la mesa esté claramente identificado. ¿Qué es esto? Si ustedes les preguntan a los jurados, tienen que preguntarle a los jurados el número de votantes asignados a la mesa. ¿Cuál es el potencial electoral de sufragantes que están habilitados para esa mesa? Ellos les dirán 157, 100, 120, 230, y ustedes toman atenta nota porque, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, es un número importante a considerar. Bien. Y una vez entonces se abren las urnas, se inicia el proceso, ustedes han verificado, ¿cierto?, pues vienen unos detalles importantes a tener en cuenta ya durante la jornada. ¿Esos detalles cuáles son? Bueno, esos detalles son básicamente lo que ustedes pueden hacer y lo que ustedes no pueden hacer durante la jornada. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, es decir, lo que se debe desempeñar desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Lo primero, observar que los votantes sean identificados con cédula vigente. Es decir, que los votantes, cuando se acercan a la mesa, tienen o son identificados con cualquiera de las 2 o 3 cédulas que hay actualmente, que también ya más adelante las vamos a ver. Es decir, no se puede presentar nadie con pasaporte, no se puede presentar nadie con el pase, no se pueden presentar extranjeros, ¿cierto?, con cédula de extranjería. Y en ese orden de ideas, pues verificar que cada persona vote solo una vez. Entonces ustedes están muy atentos, que la persona entregue su documento de identidad, que sea registrado en cada uno de los formularios que están dispuestos por parte de los jurados de votación, y que la persona entonces se vaya hacia el cubículo, ejerza marque el tarjetón y se regrese a depositar su voto
en la urna correspondiente. Reportar al jurado cualquier irregularidad, que de repente la persona, ustedes se dieron cuenta que la persona se fue al cubículo, se ocurre mucho con los adultos mayores, y salió hacia otra mesa a depositar el voto en la urna del lado. Adviértanle eso al jurado para que puedan orientar a ese elector a que deposite su voto, en la mesa respectiva. Que ellos estén registrando, repito, en la bitácora, ustedes estén registrando ustedes todos los incidentes y novedades y esténlo reportando a través de su contacto con los coordinadores de testigos que tenga cada partido, cada campaña, a los cuales ustedes estén adscritos, ¿cierto? Entonces mantener esa comunicación permanente es importante a lo largo de la jornada y, como les advertía, permanecer en el puesto de votación durante toda la jornada. En cualquier momento llega un adulto mayor, en cualquier momento llega una persona con discapacidad, en cualquier momento llega una persona en estado de alicoramiento, ¿cierto? Y seguramente serán circunstancias a tener muy presentes para poder, ¿cierto?, saber cómo se le da manejo a cada una de estas situaciones y se garantiza o no, ¿cierto?, el derecho a el voto, o cómo se advierte de alguna circunstancia, porque en cualquier momento también entra alguien con una camiseta alusiva a una campaña, en cualquier momento entra alguien repartiendo tarjetas, en fin, todos esta publicidad de CBT que suele también aparecer de repente durante la jornada. Entonces ustedes deben permanecer en ese puesto y en esa mesa el mayor tiempo posible. Bien, y desde luego, y no menos importante, y esto sí quiero resaltárselos y hacer especial énfasis, es que ustedes deben mantener una actitud absolutamente neutral. Perdón, pero además de neutral, respetuosa y profesional. Ustedes ejercen un rol muy importante para la democracia. No deben entrar, ¿cierto?, con ningún tipo de prevención, ni deben entrar con ningún tipo, digamos, de animadversión hacia los jurados, ni hacia quienes ejercen ese mismo rol de ustedes y pertenecen a otros partidos. Nosotros somos garantes, ¿cierto?, como testigos electorales, no somos agitadores. Entonces, como garantes que se es, tienen que tener una actitud neutral. Si ustedes mantienen una actitud respetuosa y profesional, seguramente van a tener una relación armoniosa o armónica con los jurados de votación. En esto quiero ser muy claro: eviten las provocaciones, eviten provocar. Bien, eviten entonces entrar en controversias con los jurados de votación. Para eso hay una mesa de justicia y hay una serie de autoridades que ya vamos a ver que están allí en el puesto de votación. Ustedes no entren en controversia, básicamente dirijan su reclamación ante la presencia, por ejemplo, de una persona que esté distribuyendo publicidad, pues adviértanle a las autoridades que lo retiren, no entren en una confrontación con esa persona. Ustedes ven que se le está impidiendo el ejercicio del voto a un adulto mayor porque no se le logró garantizar que entrara con algún acompañante, adviértanlo, no entren en discusiones con los jurados, ¿bien? Adviértanlo a la mesa de justicia que hay en cada uno de los puntos, de manera respetuosa, ¿bien? Para, repito, poder garantizar este proceso. Cuando se está, por ejemplo, en contiendas electorales de cuerpos colegiados, incluso se hacen alianzas con los mismos testigos para que ellos le ayuden a uno a tomar nota en una mesa mientras se tiene la presencia, por ejemplo, en otra. Entonces se logra generar una camaradería para poder tener información precisa y entre todos garantizar que el proceso se dé de la mejor manera. En últimas, ustedes están allí para eso, para legitimar el proceso, no para deslegitimar. Bien, lo que nunca se debe hacer es interferir, desde luego, como les digo, presionar o influir sobre el voto de ningún ciudadano. Eso es un delito electoral. Hacer campaña o proselitismo dentro del puesto de votación, portar algún tipo de arma de fuego o cortopunzante o elementos peligrosos, pues también acarreará que sean trasladados hasta las estaciones de policía, alterar, retener o fotografiar cédulas de ciudadanos. Ustedes saben que esto es un delito y máxime en la jornada electoral. Permanecer dentro del cubículo de votación con el votante. Ustedes son testigos electorales, no son colaboradores. Para eso la registraduría pone a algún tipo de personal logístico. Son unos chicos de colegios, son chicos del SENA, chicas que acompañan, ¿cierto?, a quienes así lo requieran. Ustedes no están llamados a obstruir entonces el normal desarrollo de la votación y, por supuesto, pues que al asumir ese rol de testigo,
pues no podrían abandonar el puesto sin la autorización de su coordinador, sin reportar que se debe retirar, ¿cierto? Pues ante algún tipo de caso fortuito, de fuerza mayor, de una situación calamitosa que se pueda presentar o de salud, pues desde luego lo recomendado es que ustedes adviertan que se deben retirar y que esa mesa y ese puesto queda vacío y que es necesario entonces suplirlo con algún otro compañero que pueda acercarse a hacer el seguimiento y el acompañamiento a esa mesa. Y luego de que entonces transcurre la jornada desde las 8 de la mañana y se dan las 4 de la tarde, pues viene la hora más crítica para el testigo, que es el cierre de votación y el inicio del escrutinio o del conteo en mesa. Y entonces allí es donde ustedes adquieren una responsabilidad enorme y es en donde definitivamente no se deben mover y deben observarlo todo. A las 4 de la tarde se cierran los puestos de votación, se cierran las mesas y solo podrán ejercer el voto quienes ya estaban en la fila y hayan alcanzado a entregar su documento de identidad al jurado. Usted puede estar en la fila, pero si no alcanzó a que su documento de identidad fuera recepcionado por alguno de los jurados de votación, usted no podrá ejercer el derecho al voto. Entonces el presidente del jurado anuncia, o el presidente de los jurados de mesa, anuncian el cierre efectivo y dirán, hasta aquí llega la fila, hasta aquí recibimos cédulas y estos ciudadanos podrán continuar votando luego de las 4 de la tarde. Bien. Se procede entonces a la apertura de la urna una vez se cierra la votación y allí entonces se abre la urna, se cuentan de manera indistinta todos los tarjetones que han sido depositados y ustedes como testigos tendrán que verificar cuál es el número de tarjetones efectivamente depositados en relación con el número de votantes registrados versus ese primer dato que les dije, tienen que preguntar a las 7:30 de la mañana, y es el potencial electoral de esa mesa. Así ustedes se pueden dar cuenta si votó el 20, el 30, el 40, el 60, el 70%. Y les va a permitir de manera inmediata poder hacer una primera alerta, y es ¿cómo es posible que en esta mesa a las 7 de la mañana me dicen que el potencial electoral era de 200 electores y son las 4 de la tarde, 4:15, y al abrir la urna hay 250 tarjetones adentro de la urna? Ahí hay ya una alerta que advertir. Por eso les recuerdo la importancia de tomar nota sobre el potencial electoral del puesto de votación, en particular de la mesa a la cual ustedes han sido asignados. Bien. Una vez se hace este proceso, se abre la urna y se contaron todos los tarjetones depositados, ya viene el conteo de votos. Una cosa es contar tarjetones y otra cosa es contar votos. El conteo de votos es cuando ya se clasifican por el candidato A, por el candidato B, por el candidato C, los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas. Bien, ahí se clasifican los votos y se procede entonces a el escrutinio o conteo de votos. El testigo simplemente tiene que estar en silencio, atento, expectante, siguiendo el conteo que realizan los jurados y siguiendo la validación de votos que realiza el jurado. Ya vamos a ver qué tipos de votos se deben o se tienen como válidos, como nulos, como votos en blanco, como tarjetas no marcadas. Bien. Luego de que ya se han contado los votos y se sabe cuántos votos válidos hubo, por qué candidatos fue que hubo esos votos, cuántos en blanco, cuántos nulos y cuántas tarjetas no marcadas, se procede con el diligenciamiento del conocido y famoso formulario E14. Los jurados diligencian y registran allí todos los totales y el testigo entonces verifica que lo que quede allí consignado sea efectivamente lo que se reflejó del proceso de cuenta de votos, de cuenta de tarjetones. Y entonces ustedes tomarán fotografía de esos E14. Ya también se los voy a presentar en unas diapositivas más adelante. Una vez este proceso se realiza, no hubo mayores dificultades, se firma ese E14 y lo firman los testigos. Y o si hay algún tipo de anomalía, pues ustedes podrán consignar la objeción en ese E14 y advertir lo ocurrido para que cuando sea el escrutinio y cuando se vaya a realizar el escrutinio de esa mesa, los escrutantes
escrutadores van a leer esa anomalía del E14 y van a proceder a hacer la respectiva revisión, y es allí entonces en donde nuestros compañeros escrutadores van a intervenir en el escrutinio, ¿cierto?, de manera efectiva. Si ustedes advierten situaciones anómalas y no las dejan consignadas o no presentan las respectivas reclamaciones, ¿cierto?, pues nuestros compañeros de testigos de escrutinio muy difícilmente podrán actuar. Entonces ustedes son el punto de partida de de las alertas al proceso electoral. Entonces, el testigo firma o deja constancia escrita de las irregularidades advertidas en ese proceso, ¿cierto? En ese proceso de conteo. Ya el E14 allí no se deja plasmado que fue el que vimos una señora entregando publicidad y demás. Eso no queda consignado en el E14. En el E14 solamente se dejarán objeciones sobre el proceso de conteo de votos. ¿Listo? Y desde luego ustedes solicitarán una copia de ese formulario para fotografiarla y reportarla a sus coordinadores de testigos. Entonces veamos los formularios y los escrutinios, ya digamos en terreno concreto con qué se van a encontrar ustedes. Conozcamos un poco el formulario 14, el formulario 24, cómo leerlos, cómo impugnar rápidamente en mesa esos resultados. Bien, este es el primer formulario que ustedes se van a encontrar y tal vez el más importante, el tarjetón. Como ustedes pueden ver, es posible que incluso muchas de estas candidaturas no lleguen a la contienda electoral. Ya ustedes pudieron advertir que, por ejemplo, en el caso de Luis Gilberto Murillo, él adhirió a la campaña, entiendo, de Iván Cepeda, pues a pesar de su adhesión, ya es muy difícil eliminar su fórmula, su presencia en el tarjetón, ¿cierto? Porque incluso estos tarjetones, quiero decirles, ya llegaron a nuestros consulados. Recuerden ustedes que las elecciones en el exterior, no sé si aquí hay algún testigo electoral del exterior, no es una única jornada, sino que se realizan durante toda una semana para garantizar que los colombianos puedan desplazarse por el tamaño de los países, por las dificultades también para permisos laborales, etcétera, etcétera. Se les garantiza que la jornada electoral se desarrolla durante una semana. Eso implica que arranque mucho antes de lo que arranca acá en Colombia, y por consiguiente pues el material debe estar dispuesto en todas nuestras embajadas y consulados a lo largo y ancho del mundo. Entonces este material ya salió, ya ese es el tarjetón, así se fue. Si de repente el día de mañana hay otro candidato que dice renuncio, no voy, me adhiero, pues aparecerá igual en el tarjetón. Esta es la tarjeta electoral. Bien, mucha atención a esto. Fíjense muy bien lo que se denomina zonas de marcación, y fíjense en la gráfica. Ese es el espacio delimitado en la tarjeta electoral para que cada fórmula presidencial, ¿cierto?, sea identificada. Entonces contiene las fotos, los nombres, los logos de los partidos, ¿cierto? Y pues está acompañada del área para marcar el voto en blanco. Pero fíjense muy bien cuáles son las zonas de marcación. Entonces, la marcación del elector no es otra cosa que esa expresión de la voluntad del ciudadano a través de una marca o de un signo visible en la tarjeta electoral para poder expresar su intención de voto. Bien, mucho ojo a la zona de marcación. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con los famosos votos válidos de ese tarjetón. Fíjense ustedes todas las modalidades de votos válidos. Voy a tratar de hacer zoom para que nos quede más claro. Entonces, si pueden hacer un recuadro como está aquí, pueden rayarlo de esta manera de manera horizontal, pueden poner la tradicional X chiquita solamente en el logo o en el nombre, incluso le pueden hacer caritas, ¿cierto?, a los candidatos por los cuales deciden votar, y eso se considera la expresión de la intención. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del área de marcación. Aquí vemos otros ejemplos. Le pueden hacer corazoncito, le pueden hacer un círculo, le pueden hacer aquí rayar el nombre, rayar la cara, rayar el partido, mejor dicho, que no quede duda que es con ellos, o pueden hacerle recuadros. Todo esto es válido, incluso moñitos, de nuevo, gafitas, todo le podrán hacer dentro del área y eso se considerará un voto válido. Pero fíjense ustedes este ejemplo, incluso podrá presentarse algún tipo de mensaje, viva Colombia, ¿cierto? O incluso arriba la democracia. Esta área, como ustedes pueden ver, que es el borde del tarjetón,
donde dice marque una sola opción, donde están los logos de la registraduría, donde viene el código de barras de ese tarjetón y el área que lo demarca, no son zonas de marcación. Y allí el colombiano podrá dejar un mensaje, como lo vemos aquí, viva Colombia, pero además marcar su candidato de predilección y allí se va a ver expresada y reflejada la voluntad del elector. Bien, porque definió una candidatura dentro de las áreas de marcación. Entonces me voy a devolver para que esto quede más claro. Fíjense ustedes entonces cuáles son las áreas y zonas de marcación. Aquí están. Es decir, cada casilla. Punto. Entonces no se considerará nulo un ciudadano que marque aquí la registraduría con una X y después marque aquí, ¿cierto?, en la cara de los candidatos. Ese voto no se considerará nulo, será un voto de los ciudadanos. ¿Bien? Pero también pueden hacer un chulito de OK, pueden hacer un círculo, o en el caso del voto en blanco, como ustedes lo pueden ver, sencillamente marcar en esa tarjeta el voto en blanco. Y aquí tenemos las formas en las que se puede votar en blanco. Se puede incluso escribir blanco, voto en blanco. Puedo escribir aquí un no grandísimo. Puedo hacer una raya de este estilo sobre el voto en blanco y se considerará como un voto en blanco. Votos nulos. Bueno, los que, por ejemplo, aquí no me permiten evidenciar de manera clara cuál era la intención del elector. Marco una X en todo el tarjetón, marco dos fórmulas presidenciales, marco aquí un no, marco en el otro un sí. No es posible, me hizo una raya aquí, hizo otra raya allí. Es decir, afectó el área de marcación y no permitió expresar o que se pudiera identificar de manera clara su voluntad. Esos votos son considerados como votos nulos. Y las tarjetas no marcadas, pues son básicamente las tarjetas que se entregan sin ningún tipo, ¿cierto?, de señal o signo que identifique la voluntad del elector, o como en este caso, reitero, se dedican a escribir por el borde, no quiero votar, por ejemplo, en este caso grande, o a marcar aquí la registraduría, y eso se considera una tarjeta no marcada porque el área de marcación no está afectada. Entonces, está por fuera de la zona de marcación, ¿cierto?, de las fórmulas presidenciales. Esto sobre todo debe tenerse en cuenta en el caso de los votos en blanco, ¿cierto? Debe tenerse en cuenta, y de los votos nulos se tiene muy en cuenta para el conteo de umbrales electorales, ¿cierto?, de cifras repartidoras en los casos de las elecciones de las corporaciones públicas. En el caso de las elecciones presidenciales, básicamente pues es un conteo más. En las otras, repito, se utiliza para sacar cifras repartidoras, para sacar umbrales, y entonces aquí sí es muy importante tener en cuenta cuántos votos en blanco hubo, cuántos votos nulos hubo, ¿cierto?, y cuántas tarjetas no marcadas hubo. En nuestro caso, repito, para este proceso electoral presidencial es básicamente para llevar un registro, no va a incidir en el proceso pues, electoral. Y aquí entonces ustedes van a encontrar los formularios de instalación de la mesa, en donde pues hay un primer formulario que es el E11, en donde los jurados se registran. ¿Quiénes son los jurados de esa mesa? Firman y se acreditan como jurados de esa mesa ante ustedes como testigos electorales y ante la ciudadanía en general que ejerce el derecho al voto. Y aquí ustedes ven el sello que le ponen a las urnas cuando verifican que están desocupadas y que van a ser entonces cerradas y selladas para que empiecen a depositarse en ella los distintos tarjetones. Entonces, luego de que los jurados escriben sus nombres y apellidos, ¿cierto?, firman lo mismo, el número de cédula, se pone esta cinta sobre la urna como una medida de transparencia, de seguridad, de blindaje al proceso. Durante el desarrollo entonces de la votación, los formularios que se utilizan son básicamente, es este formulario E11, que tiene el registro del número de cédula, ¿cierto?, del votante. Entonces aquí está el E10, que es como un gran directorio telefónico, para que ustedes me sigan el ejemplo. Entonces allí en el E10 se identifica a la persona, cédula de ciudadanía tal, entonces ahí aparece en qué hoja, ¿cierto?, en qué página y en qué renglón del formulario E11 está ubicado, para que el otro jurado rápidamente vaya a esa hoja y a ese renglón, verifique y contraste con el documento de identidad que efectivamente se trata de la persona, que es el número de cédula. Entonces allí en el E11 se procederá a tomar la firma del elector, la huella del elector, ¿cierto?, en el renglón que se acredita en ese formulario
E11. Estos son dos formularios listados que manejan los jurados a lo largo de la jornada. El E10, que es el que primero, con el que primero se encuentra el elector, y este a su vez le entrega la cédula aquí al E10. El E10, el encargado de jurado del E10, hace el proceso de búsqueda, logra identificar en qué página se encuentra del formulario del 11 y le indica a su compañero jurado de mesa que se encarga del E11 para que ubique el renglón, le indique a la persona en dónde es, proceda a poner la huella, proceda a firmar y se verifica pues con el documento de identidad y luego se le entregará el tarjetón firmado, ¿cierto? En donde se indica el número de mesa y se le entrega el tarjetón firmado al elector. Ojo, los jurados no pueden ponerse ni sentarse a hacer plana, pues, o a hacer una firma masiva de tarjetones. A medida que va llegando el elector, se van firmando las tarjetas electorales. Se escribe el número de la mesa y se firma la tarjeta electoral. Bien, se le entrega entonces al sufragante. Los jurados deben firmar una a una las tarjetas electorales a medida que vayan llegando los electores. Ustedes pueden advertirle, señor jurado, recuerde que no hay una firma masiva de tarjetones y esto se debe realizar a medida que vayan llegando. Bien, para evitar que estos tarjetones que están por ahí firmados sean filtrados, se desaparezcan y después aparezcan depositados en las urnas. Bien, y aquí les quiero mostrar entonces las 3 cédulas que es posible, mostrar, con las que se es posible identificarse durante la jornada electoral. El celular, la firma y la cédula digital, la cédula amarilla con hologramas, la más tradicional, y la más reciente, que es la cédula digital, que puede ser en físico o, repito, en su dispositivo móvil. Son las 3 cédulas habilitadas, o mejor, los 3 documentos válidos para votar. No hay más. Que llegue con contraseña, que llegue con una fotocopia, que tengo el pasaporte, que mire que este es mi pase, que este es mi carnet del CISBEN. Muchos lo sentimos. No puede ejercer el derecho al voto. O que llegó con la cédula blanco y negro. Ustedes recuerdan, no es posible ejercer el derecho al voto. El formulario 14, entonces hablemos de ese formulario, que es el documento más importante que ustedes han escuchado hablar seguramente mucho de este formulario. Entonces el E14 básicamente es un formulario en donde se consigna el nombre del municipio, el puesto de votación y el número de la mesa. Y allí quedan entonces también registrados el total de votantes inscritos en la mesa. Recuerden que es la primera pregunta que se hace a las 7:30 de la mañana. Luego el total efectivamente de sufragantes, cuántas personas votaron, lo que quedó consignado en el E11 y cuántos votos entonces obtuvo cada candidato, cuántos votos en blanco hubo, cuántos votos nulos existieron y cuántas tarjetas no marcadas o tarjetones en blanco se depositaron. Asimismo, entonces se hace la operación matemática para saber cuántos tarjetones no fueron utilizados y se firma por parte de los jurados y de los testigos una vez es diligenciado. Esta es la información que contiene el formulario 14. Una regla de oro es que los votos válidos son el resultado de la sumatoria, ¿cierto? O mejor, el total de votos sufragados o el total de sufragantes de esa mesa es la sumatoria de los votos válidos más los votos en blanco, más los votos nulos, más los votos no marcados, es decir, la sumatoria de todos los tarjetones que se depositaron en la urna. Si esa suma no cuadra entre el total de sufragantes y efectivamente el total de votos depositados en la urna, hay una inconsistencia que se debe reportar y se debe proceder a hacer un equilibrio, ¿cierto? Un ajuste en cuanto al total de votos depositados versus el total de sufragantes. La mesa se tiene que equilibrar, ajustar, equiparar. Bien, entonces es ahí cuando se hace de manera aleatoria, ¿cierto? Una vez se abre la urna, se revisa cuántos fueron el total de sufragantes y se analiza con el total de votos depositados en la urna, y si hay un mayor número de tarjetones depositados, ¿cierto? Pues se procede a la incineración de esos votos de manera aleatoria, se escogen, incluso es preferible que no se conozca a qué candidatura pertenecían esos votos y se incineran, y así se equilibra la mesa. ¿Cuáles son entonces los derechos que tiene el testigo sobre ese formulario E14? Primero, poder solicitar y recibir una copia.
Ustedes pueden fotografiarlo, pero además pueden recibirlo de manera física. Revisar que cada casilla esté diligenciada sin ningún tipo de enmendadura o de tachadura antes de firmarlo, ¿cierto? Ustedes también tienen el derecho a no firmar y a dejar una constancia, ¿cierto? Si hay necesidad de ellos sobre el proceso de conteo de votos, sobre el diligenciamiento de ese E14. Y repito, fotografiar el formulario una vez esté firmado y diligenciado por todas las partes. Aquí tienen el E14. El E14 que ustedes tienen pues va a ser grande, básicamente van a ser como 3 páginas estos E14 por la cantidad de candidaturas que hay, pero como ustedes se pueden dar cuenta, el E14 son 3 tiras, son absolutamente iguales. En cada una de ellas tiene que quedar consignada la misma información. ¿Por qué? Porque son 3 tirillas que se entregan a actores electorales diferentes. Una a los claveros, otra a los delegados del Consejo Nacional Electoral y otro que se va para la transmisión. Este de la transmisión es el que efectivamente se lleva a un punto dentro del puesto de votación, que es el que emite ese escrutinio de mesa y es el que se va a consolidar por parte de la registraduría para los famosos boletines electorales. Entonces usted dice, uy, sale el boletín número 15. No es otra cosa que la sumatoria de una serie de E14 que ya han sido registrados. Por eso es tan importante que ustedes adviertan que el diligenciamiento de estos 3 formularios E14 sean iguales. Entonces, como ustedes pueden ver, total de votantes de acuerdo al formulario de 11, total de votos en la urna, total de votos incinerados, si hubo lugar a hacer algún ajuste, a ajustar la mesa, ¿cierto? Entonces aquí se diligencia eso y empieza el diligenciamiento de los votos, ¿cierto? Por cada uno de los candidatos. Al final del mismo se consignan los votos en blanco, los votos nulos, los votos no marcados y la sumatoria total, que es los votos de los candidatos más los votos en blanco más los votos nulos más los votos no marcados. Técnicamente, este número de aquí debe ser igual a los votos que de la sumatoria de todos estos consignados aquí a lo largo, ¿cierto?, del E14. Y en este espacio ustedes dejarán las constancias, ¿bien? Ustedes puedan dejar constancias. Aquí se hace un análisis de si hubo recuento de votos o no, quién lo solicitó y lo firman, ¿bien? Aquí firman los jurados. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes van a ver, ¿cierto?, la estructura de ese formulario con un ejemplo ilustrativo, ¿bien?, con datos reales. Entonces, ustedes tienen un formulario 14 que les va a indicar municipio, puesto y mesa. Entonces, el municipio de Bogotá, ¿cierto?, el puesto de votación se llama Centro Educativo La Merced y la mesa es la mesa 012. ¿En dónde va eso diligenciado? Eso va diligenciado aquí arriba. Si ustedes lo ven, miren, departamento, nombre del departamento, municipio, nombre del municipio, zona, puesto, mesa y lugar, ¿cierto?, de puesto de votación. Entonces, allí ustedes van a tener, ¿cierto?, una identificación, eso ya viene preestablecido. ¿Listo? Entonces, que coincida con lo que ustedes realmente están auditando, que eso coincida con ese puesto. Que no vayan a venir con la información de otro puesto de votación, ustedes deben advertir eso. 2. Los inscritos y los sufragantes. Entonces ustedes tienen que advertir cuánto era el potencial de la mesa y cuántos efectivamente sufragaron. Sufragantes más o menos que los inscritos, pues si es mayor hay una alerta. Siempre debe haber menos sufragantes o igual número de sufragantes al potencial de la mesa, pero nunca debe haber más sufragantes. Entonces, ¿eso dónde queda registrado? Ah, ya lo vimos, aquí, miren, número total de votantes, total de votos en la urna y cómo se equilibra cuando hay más, ¿cierto? Cuando esto no nos da. Votos en blanco, votos por candidato, ustedes ya lo están advirtiendo así, entonces por el candidato A hubo 180, por el candidato B 95, por el voto en blanco hubo 12, todo esto se registra uno por uno, se suma la cantidad de votos más los votos en blanco y esas son el total de votos válidos. Bien, luego vienen los nulos, no marcados, ¿cierto? En este caso hubo 15 nulos, hubo 8 no marcados, entonces debe haber una explicación en aquellos casos en donde los votos no marcados o los votos nulos superan el 5% de los sufragantes. Eso es una alerta, ¿cierto? Entonces que en la mayoría, ¿cierto?, en un 10% del total de votos fueron nulos o fueron no marcados, eso genera una alerta que habrá que entrar a analizar. Y luego, pues
pues se hace el cierre del total de sufragantes, que es la sumatoria total de los 180 por un lado del candidato A, de los 95 del candidato B, de los 12 del candidato C, ¿cierto? O de los votos en blanco, más los nulos, más los 8 no marcados, me da 310, que coincide con el total de sufragantes. Luego, si esta suma no cuadra, pues habrá que dejar constancia y no se firma. Ya vamos a ver qué es lo que suele ocurrir. Y luego viene la firma pues de al menos 3 jurados y de los testigos de los partidos. Bien, y allí es donde se debe dejar expresa constancia. Miren ustedes algunos de los fenómenos que se presentan con estos E14, ¿cierto? Para poder que, digamos que la situación pues no se presente con ninguna anomalía. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se tiene es que aquí ustedes pueden identificar que hay un error en la sumatoria. ¿Por qué? Porque venían, ¿cierto?, identificándose muy bien los votos y ya de repente apareció un 1, ¿cierto? Y automáticamente a ese partido político le aparecieron 100 votos más. A pesar de que tiene una raya, se le puso aquí un 1 y en la sumatoria total de la mesa ya dio 212. Eso no lo advirtió un testigo, ¿cierto? Y entonces cuando fue a reportarse, ¿cierto?, a hacerse el reporte, ¿sí?, por parte de la transmisión, pues lo que se transmitió fue que habían 200 votos, cuando realmente, ¿cierto?, la sumatoria de la mesa daba otra cosa. Bien, daba solamente 39 votos para esta colectividad. Y aquí se evidencian ciento, y estaba firmada, bien, por todos los jurados. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se suma, ¿cierto? Este es el caso de un E14 para una elección a una corporación pública. Entonces, para el 101, 3, para el 103 un voto, para el 105 tal, para el 100 y cuando se ve, tuvo tal votos por la lista 24, mire la sumatoria, ¿cierto? Quedaba aquí 22, ¿sí? De repente ese 22 se convirtió en 42. Bien, son ejemplos de lo que puede ocurrir. Se cierra la mesa de la votación, 4 de la tarde, ningún ciudadano puede votar después de esa hora, ya ustedes lo saben, le indiqué cómo, digamos, procede ese elemento. En la destrucción del material sobrante, tanto las tarjetas no marcadas, esas se debe proceder pues a incinerar, ¿cierto? También, o se depositan, en el caso de las tarjetas no marcadas, perdón, esas no se incineran, se depositan en unas bolsas de reciclaje, de material aprovechable, ¿cierto? Con la debida, digamos, sellos que se le ponen a estas mesas y pues de esa forma se procede a hacer el proceso, pues digamos, de no disposición de ese material. Y así es como se diligencian, repito, los formularios E10, E11 y finalmente el E14. ¿Listo? Ustedes tienen que tener claridades sobre estos 3 formularios que son los que más se utilizan durante la jornada electoral. E10, E11 y E14 que aquí hemos analizado en detalle. La nivelación de las mesas, ya ustedes lo saben, se procede cuando hay un mayor número de votos depositados en las urnas con respecto al registrado en el formulario E11. Entonces, se realiza el proceso de escrutinio, ¿cierto? Y esto pues se remiten los formularios, entonces ustedes tienen que tener claro que hay un resultado municipal, hay un resultado departamental y hay un resultado nacional, que todos se basan en los resultados de la mesa. Entonces el E14 que se origina en la mesa genera un escrutinio inmediato. Jurados, testigos, ¿cierto? Están todos atentos al diligenciamiento de ese E14. Si eso viene mal de ahí, entonces hay posibilidad de advertirlo en la comisión escrutadora, pero eso tendrán que evidenciarlo ustedes cuando tomen la fotografía y los escrutadores se van de manera inmediata a contrastar cuando se hace el proceso de escrutinio, a contrastar que efectivamente ese E14 venga bien diligenciado y por consiguiente, si no viene, pues advertirlo en el escrutinio municipal. Y si allí se genera una controversia que no es posible dirimir, irá a una comisión escrutadora departamental para que se resuelvan esas reclamaciones que surgen a nivel municipal. Bien, y ya será el Consejo Nacional Electoral el que en un escrutinio definitivo oficialice los resultados de la votación y en este caso pues se convoque entonces o no a una segunda vuelta. Entonces el rol del testigo de escrutinio arranca prácticamente que el lunes, el rol del testigo de mesa de votación termina el domingo cuando se diligencian esos formularios E14. Entonces, allí, digamos, hay un ejercicio como de entrega del listón en estas competencias de atletismo, en donde, como ustedes pueden observar, el testigo de mesa entrega un balance de lo
acaecido en la jornada, durante el proceso, allí en su puesto de votación, en su mesa, le entrega el reporte al testigo de escrutinio, quien en adelante deberá pues ejercer la veeduría. Quien es testigo de mesa puede ser testigo de escrutinio, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Pues esto, digamos, es posible, ya dependerá pues de la disposición de cada uno de las personas para hacerse partícipe, porque el escrutinio puede demorarse alrededor de una semana, 2 semanas, ¿cierto? Esto es un proceso mucho más lento y demanda también de una disposición de tiempo elevada. Situaciones críticas y de cierre. Algunas irregularidades, canales de denuncia, derechos, prohibiciones, algunos compromisos. Aquí ustedes tienen un consolidado de los principales delitos electorales, que como pueden ver son delitos también que se pueden evidenciar previo a la realización del certamen electoral, durante la jornada electoral o con posterioridad a la jornada electoral. Entonces, por ejemplo, omisión de información del aportante. Este es un reporte de los aportes que hacen la campaña, ¿cierto?, los financiadores. Entonces esto es un análisis que se hace después del proceso electoral. O la violación de los topes o límites de gastos de campaña, también es una conclusión a la que se llega con posterioridad. Lo mismo lo relacionado con la financiación de campañas. Pero previo a la jornada electoral, pues te encontramos, por ejemplo, el tráfico de votos, ¿cierto? O tenemos el fraude en el proceso de inscripción de cédulas. Son delitos electorales que se cometen antes de la jornada. Y durante la jornada, pues tenemos el voto fraudulento, la corrupción al sufragante, fraude al sufragante, ¿cierto? Constreñimiento al sufragante. Todas estas son actuaciones que se pueden llegar a presentar durante la jornada y que constituyen delitos electorales. Ustedes pueden advertir la comisión de algún tipo de delito por parte de alguno de los actores en la contienda. ¿Cómo identificarlas y cómo actuar? Básicamente, entonces, para ustedes, ¿cierto? Pues durante la jornada se pueden presentar este tipo de irregularidades. Suplantación de identidad. Alguien intenta votar con la cédula del otro. Pues ustedes alertan al jurado, solicitan una verificación adicional de la identidad de la persona y se deja esta constancia. La transhumancia. Entonces, votantes habilitados en una mesa diferente a su domicilio sin un soporte válido. Esa transhumancia debió haberse ya advertido. Entonces allí también pues habría que solicitarle al jurado verificar en un censo. Este es más difícil de comprobar, ¿cierto?, durante la jornada electoral, pero se puede advertir, ¿cierto?, la llegada de un bus de repente completo de personas que no residen aquí en este municipio. Eso sobre todo se presenta en las elecciones territoriales, que llegan exclusivamente a votar y se devuelven y no residen allí en la localidad. Alteración de los formularios E14, raspaduras, tachones, enmendaduras. Ustedes no deben firmar ese E14 y dejen la constancia escrita en el mismo para reportarlo debidamente con sus coordinadores. La coacción o compra de votos. Entonces, pues, no como hay que confrontar al que está comprando votos, básicamente reporten a la policía, al comando, digamos, o a la coordinación de su partido y adviertan que se está generando una presión, que se está remunerando a los votantes por el sufragio. No vayan ustedes a ser, repito, instigadores, ustedes no son alteradores del orden público, ustedes son garantes de la jornada electoral. Material electoral irregular, así como las fichas del álbum de Panini, pues ustedes adviertan cuáles tarjetones pueden ser fraudulentos, ¿cierto? Entonces tarjetones sin logo, con daños, que vengan mal impresos, pues estos son tarjetones que deben generar alguna alerta, ¿cierto? Son tarjetones de Temu y pues ustedes deben advertir que al jurado y a la registraduría que hay un kit electoral o que en esa mesa se está presentando la presencia de ese tipo de tarjetones anómalos. La propaganda dentro del puesto electoral, pues ustedes ya saben que no hay pancartas, no hay camisetas, no hay gorras, no hay ningún tipo de proselitismo en el lugar. Ustedes pueden solicitar que se retire a la persona que presenta pues este tipo de material. Bien. Los canales de denuncia, entonces ustedes pueden acudir a denunciar esto ante el jurado de votación. Esto cuando se presente una situación a lo largo de la jornada, es una solicitud verbal, ustedes dejan constancia escrita, ¿cierto?, de lo acaecido ante la Policía Nacional cuando hay amenazas o hechos delictivos, la comisión de delitos, a la Procuraduría también ellos tienen, digamos, allí algunos agentes cuando entonces los jurados se comportan o algún
tipo de servidor público se está comportando o está generando algún tipo de situación anómala a lo largo de la jornada, un funcionario de una alcaldía, el funcionario de alguna entidad pública, ¿cierto? Se está prestando para ese tipo de prácticas. Con los coordinadores del partido, pues todo el tiempo a través de las líneas que tengan establecidas, la Registraduría Nacional, cuando ustedes vean evidencia, por ejemplo, lo que les decía, los famosos tarjetones de Temu, ¿cierto? Irregularidades en el material o en los formularios, y o con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, cuando no dejen, digamos, haya vulneración a algún tipo de derechos a algún elector que no pueda ejercer su voto o algún testigo, ustedes pueden también ante el Defensor del Pueblo acudir. Todas estas son autoridades que están en la mesa de justicia. Derechos de los testigos y prohibiciones expresas. Ustedes tienen derecho a permanecer en el puesto de votación durante toda la jornada, a presenciar la apertura de las urnas, de la votación, de los escrutinios, a observar el proceso, ¿cierto? Y la identificación de los votantes de manera detallada, a solicitar y recibir copia de ese 14, a presentar las reclamaciones con los formatos que seguramente les serán entregados desde su partido, ¿cierto? A dejar constancia escrita de irregularidades, a dirigirse ante estas autoridades que acabo de mencionar, ¿cierto? Y a ser tratado con respeto y a no ser obstaculizado, en su función. ¿Cuáles son las prohibiciones expresas? Interferir, repito, en el voto de cualquier ciudadano, hacer campaña política o proselitismo dentro del puesto de votación, portar armas, retener o alterar o fotografiar cédulas de ciudadanía, obstaculizar o impedir el normal desarrollo de la votación. Ustedes no son una barrera de acceso, ustedes son garantes de acceso. La suplantación o intentar actuar como jurados de votación, ¿cierto? O incluso suplantar a otros testigos, ¿sí? Eso está prohibido. Intimidar o agredir o a coaccionar a los votantes pueden ser, repito, remitidos y trasladados por las autoridades, ¿cierto? O ingresar, como les mencionaba, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. También son prohibiciones extremas. En un caso práctico, ante una inconsistencia, son las 3:50 de la tarde en el puesto de votación y el presidente ya del jurado está diligenciando el formulario de 14, las sumas no cuadran, entonces la suma de votos válidos más votos nulos más votos no marcados da 315, pero el registro de sufragantes dice que hay 298. Al preguntarse al jurado le dice a usted que más o menos eso es lo que siempre suele ocurrir, usted firme nada más, pues usted tiene que decir primero que se abrió la urna antes de tiempo, ¿no? A las 3:50. Y lo segundo, pues dejar la constancia, ¿cierto? De las anomalías. ¿Y cómo se debe redactar? Pues muy sencillo. El suscrito testigo deja constancia que la suma de votos no coincide con el total de sufragantes, pero que además la urna se abrió antes del cierre de la jornada, que era hacia las 4 de la tarde. Firma y recibe una copia de esa constancia, usted la remiten por WhatsApp y así queda plasmada digamos, hacen ustedes, dejan una constancia, ¿cierto?, de lo que ocurrió. Entonces, la hoja de ruta del testigo electoral, como los mencioné digamos, a lo largo de la presentación, ya estamos, digamos, terminando. Básicamente es que ustedes se acrediten, verifiquen su credencial, identifiquen el puesto asignado, lleguen de manera oportuna el domingo, verifiquen las instalaciones, preséntense ante los jurados, revisen el material electoral. Una vez se inicia la jornada, pues verifiquen que la urna está vacía, que los jurados están completos, que hay tarjetones efectivamente verificados, que se da inicio a la votación, que la votación transcurre sin ningún tipo de anomalía, que hay, digamos, un reporte en tiempo real de irregularidades, que a las 4 efectivamente se cerró, que se inició el proceso de conteo, que ustedes verificaron el diligenciamiento del E14, firman o dejan las constancias, ¿cierto? Y posterior al cierre, pues custodiar ese E14, enviar los resultados a su partido y reportar las novedades. Aquí hay algunos recursos ante quienes ustedes se pueden poner en contacto ante cualquier tipo de anomalía, pero repito, son todas estas entidades que están allí en la mesa de justicia. Compromisos de los testigos electorales. Ya esto es más o menos como un decálogo. Ustedes deberían jurar solemnemente, actuar con total imparcialidad, honestidad y profesionalismo durante la jornada, llegar puntual, ¿cierto? Tener y portar su credencial en un lugar visible, conocer el puesto de votación, observar con atención el proceso completo, apertura, votación, escrutinio, documentar con precisión cualquier irregularidad, reportar oportunamente al partido y a las autoridades, obtener y custodiar la copia del E14 y defender la transparencia del proceso con sus acciones, no con sus palabras. Bien, este es como un decálogo
que deberían ustedes protocolizar como testigos electorales. Hemos llegado entonces al final de esta presentación. Recuerden ustedes que la transparencia electoral no es un regalo, no es una dádiva, es una conquista que a diario se logra por parte de la ciudadanía, de una conquista cotidiana de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Espero que la presentación pues haya sido y haya resultado de todo su agrado, que les haya resultado bastante provechosa, que ustedes hayan adquirido herramientas, como les digo, básicas, fundamentales de esa cotidianidad, de ese quehacer como testigos electorales. Ha sido para mí un placer poder compartir este espacio con ustedes y les deseo la mayor de las suertes en ese rol como testigos electorales y seguramente en sus intenciones, en sus orientaciones políticas que también puedan salir avantes en este proceso electoral. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doc Juan Hernández. Muchísimas gracias a Rubén Acosta y al CESYU, el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, por esta presentación. Les quiero recordar que en el chat se encontraba